oferta posible de servicios. Y luego integrada. A mí me parece que el carácter de que sea integrada también es muy importante, porque no es solo lo que damos en el centro de salud, sino que tenemos que apoyar a los pacientes para que circulen por el resto de niveles asistenciales e incluso en el ámbito comunitario y sociosanitario. Es decir, si sabemos que hay un grupo organizado por el ayuntamiento, tal, pues tener información y pasársela también al paciente, ¿de acuerdo? Es un poco, yo creo que estas características son, a mí, en mi opinión, son muy importantes. El segundo apartado es perfil profesional. Aquí, como en todo el Estado español, en las áreas administrativas hay sobre todo auxiliares administrativos y celadores, pero también auxiliares de enfermería y administrativos. Nosotros creemos que tiene que ser un perfil profesional único y polivalente, es decir, que pueda hacer todas esas funciones. Y le hemos llamado administrativo de la salud. Creo que ahí vosotros también les habéis llamado personal de servicios generales o algo así, también tenéis un perfil polivalente, ¿vale? En cuanto a los puestos de responsabilidad, pues también vemos que hay muchos responsables, pero no hay liderazgo. Entonces, lo que sí entendemos que tiene que haber en todas las unidades de atención primaria un responsable o una responsable que ostente ese liderazgo, el liderazgo de ese grupo profesional y que lo represente de alguna forma en todos los ámbitos de gestión. Profesionalización y motivación es otro apartado. Aquí nosotros lo que hemos visto claro es que es necesario actualizar las competencias, impulsar la motivación, la formación del personal sustituto, la docencia, que se hace algo pero muy poco, y nuevos retos como actividad comunitaria, sociosanitaria, investigación, etcétera. Esto también lo estamos trabajando. En el tema de los ratios, bueno, pues los estudios de ratios la verdad es que a veces no son muy claros. El Ministerio publica todos los años los ratios de administrativo por tarjeta sanitaria y es muy variable de unas comunidades autónomas a otras. Y además no tiene en cuenta en el cálculo de los ratios el resto de profesionales, no solo que aunque los considera dentro, en el cálculo de ratios no lo considera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar los ratios intentando identificar exactamente el personal que se dedica a la atención primaria, el personal auxiliar que se dedica a la atención primaria de cualquiera de estos estamentos. También lo hemos revisado, hemos hecho el estudio de ratios y hemos decidido aplicar los criterios que se aplican para la asignación también de plazas de medicina de familia o de enfermería. Es decir, en la básica, que es el número de TIS por profesional dedicado a la atención primaria, tener en cuenta el número de pacientes mayores de 65 años, menores de 2 años y el índice de privación media, que es el que nos aproxima a entender las desigualdades socioeconómicas de cada zona de salud. Estos son los criterios que hemos utilizado. Nos han quedado pendientes varios temas. El de los ratios está prácticamente terminado, pero el de las funciones, dentro de las funciones nos parece importante el estudio de la resolución de los call centers. Ya la estrategia del Ministerio también lo plantea y estamos a punto de crear un grupo de trabajo para analizar. No sé si ahí tenéis el call centers, pero nosotros tenemos organizaciones sanitarias que tienen un gran call center donde muchas personas atienden el teléfono de muchos centros, incluso a nivel hospitalario. Entonces, la capacidad de resolución no es la adecuada. Entonces, vamos a hacer un análisis también de eso. Y luego, a nivel de profesionalización, estamos trabajando el tema de las competencias y la formación y docencia. Pero lo único que hemos conseguido terminar es un dossier para la formación de sustitutos, que ya ahora, este año ya para las vacaciones, se va a intentar hacer con ese dossier. Los ratios, esto es un poco lo que os decía, esta es la tabla que publica todos los años el Ministerio, que no es lo real, porque si veis, por ejemplo, en Euskadi, habla de 3.011, claro, son administrativos, tarjetas sanitarias por administrativo, ¿vale? 3.011, en Galicia 2.739. Nosotros con el estudio que hemos hecho hemos llegado a la conclusión de, ya teniendo en cuenta celadores, auxiliares de enfermería que trabajan en el área administrativa, tenemos un ratio de TIS por profesional de 2.345 y ahora, a raíz de la estrategia de atención primaria, hemos conseguido incorporar 23 nuevas plazas, con lo cual el ratio de TIS por profesional pasaría a 2.290. Esto es el primer apartado, la acción 10, ¿vale? Para no enrollarme y para que tengamos tiempo luego para el debate, paso directamente a la acción 15. La acción 15 y 18, que es la consulta de enfermería. Se montan grupos de trabajo también para trabajar la gestión de la demanda
¿Y esto por qué surge? Pues cuando empezamos a analizar esto, nos damos cuenta de que la atención primaria de salud, como os he dicho, la población está acostumbrada durante años a pedir cita con el médico, pero realmente las necesidades de salud son administrativas, son de cuidados o son de diagnóstico y tratamiento. Y cuando hablo de cuidados o de educación en el autocuidado, que por eso se está planteando la atención a procesos leves autolimitados para trabajar el autocuidado en la población. Que eso, pues nuestras abuelas y abuelos pues sabían mucho, pero ahora ya pues se ha perdido mucho en el autocuidado, ¿vale? Entonces se trataría de distribuir esas demandas de la población en estas 3 puertas, que no haya una puerta única de entrada, sino que haya 3. En nuestras organizaciones sanitarias, cuando empezamos a hablar de esto, nos dimos cuenta que había diferentes proyectos en marcha. PLA, procesos leves autolimitados, PAAL, procesos agudos autolimitados, y yo el que más conozco es el TRIAD porque lo trabajamos a nivel de investigación durante 2 años y luego de difusión en la comarca donde yo he trabajado hasta ahora, que es la OSI Barrualde-Galdacao, ¿vale? TRIAP es triaje en atención primaria y sí me gustaría aclarar, porque aquí crea muchas confusiones, ¿no? Cuando hablamos de triaje, normalmente la gente entiende el triaje en emergencias, el triaje en la urgencia. En ese tipo de triaje se valoran los síntomas, son síntomas clínicos lo que se presentan y se valoran los síntomas clínicos. El triaje en atención primaria no es eso, triaje es clasificación y en atención primaria, insisto, hay necesidades de diferente tipo, no son síntomas clínicos siempre, ¿vale? Y algunos son síntomas clínicos que necesitan cuidados o educación al autocuidado y otros diagnóstico y tratamiento y otros son administrativos. Entonces, a raíz de ahí ponemos en marcha el proyecto que le llamamos gestión de la demanda a nivel corporativo. Se elaboran también protocolos para enfermería, se consensúan con un grupo de trabajo, protocolos para atención a estos procesos, que ahora mismo pues son muchos. Como veis, ahí están los que tienen protocolo, pero luego ya os enseñaré la cartera de servicios. Está pues el catarro, la dermatitis del pañal, la diarrea en adultos y en pediatría, el dolor de garganta, la fiebre en adultos y pediatría, el dolor de garganta en pediatría, náuseas y vómitos, resfriados, síntomas urineros en la mujer que estamos implantando ahora mismo y vómitos en pediatría también, ¿vale? Todos estos protocolos están incorporados, son de tipo formulario y están incorporados en la historia clínica. Entonces, la enfermera cuando trabaja o el enfermero cuando trabaja con estos formularios, ya los mismos formularios le van llevando hacia cuál tiene que ser la solución, si es el autocuidado o es una consulta médica, ¿de acuerdo? Este es el último flujograma, para esto tenemos 2 flujogramas. Ahora, este es el último porque a raíz del coronavirus, pues se ha hecho diferente la presencial de la telefónica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veis que aquí lo que se recomienda son... Por el COVID, se recomiendan 3 tipos de flujos en los centros de salud. Es muy difícil de implantar en la mayoría de los centros, pero estamos intentando que haya uno que entre con cita, otro que entre sin cita y otro que de salida, para que no coincidan tanto. Pero bueno, en definitiva, lo que hace la área administrativa es esa primera acogida, el lavado de manos, el uso de mascarilla y todo eso, controlar y identificar si son síntomas. Identificar, no valorar. Hablo siempre de identificar, que aquí esto crea bastante historia también, ¿vale? Identificar si son síntomas compatibles con el COVID o no. Y entonces, depende de si son o no, van por un flujo o por otro. Pero siempre también, los que están relacionados con el COVID pasan por la enfermería y es quien valora. Los únicos que no pasan a la enfermería son los que están entre menores de 2 años y mayores de 60 años, por la recomendación, como sabéis, de epidemiología, ¿vale? Con el tema del COVID. Y en el otro flujo, que son los síntomas no compatibles, pues se actuaría de la forma que actualmente se actúa al margen del COVID. Se pregunta si es un motivo de salud o es un trámite. Si es un trámite administrativo, se soluciona en el área administrativa, y si es un motivo de salud, se cita en enfermería, medicina o matrona, dependiendo de la cartera de servicios de cada uno.
Este es el flujograma que se utiliza para la citación y donde se contempla la cartera de servicios. Este flujograma es el que se utiliza también a nivel telefónico, ¿de acuerdo? Entonces se le pregunta para cuándo necesita la cita, porque este es otro tema que vimos, que siempre quiero cita con mi médico. No, pues hoy no tengo. Bueno, primero vamos a preguntar para cuándo necesita, ¿vale? Porque esto la población no lo tiene asimilado para nada, ¿vale? Y nosotros tampoco. Y aquí es donde se discrimina nuevamente, si es un trámite o si es un motivo de salud. Para la solución de trámites hicimos unos protocolos. Los trámites administrativos son los que empiezan y acaban en el área administrativa, y los clínicos administrativos son los que empiezan en el área administrativa y terminan en el área administrativa, pero precisan intervención de otros profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Estos trámites se hicieron unos procedimientos que están en revisión para establecerlos de forma no presencial a raíz del COVID, ¿vale? En cuanto a las consultas de enfermería, como veis, la cartera de servicios de enfermería está la promoción de, bueno, lo más importante, lo que todos conocemos, y aparte los procesos leves, catarro, fiebre, dolor de garganta, diarrea, náuseas y vómitos, infección de orina, y mayores de 2 años en pediatría, menores no, pero mayores sí. Todos los síntomas compatibles con el COVID, entre 2 y 60 años, la población de 2 y 60 años, y luego las alteraciones de piel y tejidos, heridas, quemaduras, dermatitis del pañal, accidentes, quemaduras, bueno, esto ya conocéis. Y luego, pues, lo que ya conocéis, y el seguimiento de enfermedades crónicas, ¿vale? Y luego los procedimientos de enfermería, las sondas, inyectables, bueno, pues todo eso. Y luego la consulta de matrona, que es lo que atiende la consulta de matrona. Tenemos la cartera de servicios también, y la cartera de servicios, este flujograma acaba aquí, es que para que se viera lo he puesto en 2 partes, ¿vale? ¿Veis? La consulta de medicina irían otros síntomas nuevos o de reciente comienzo relacionados con procesos no incluidos en la cartera de enfermería, lo que es la atención urgente, las pruebas diagnósticas pendientes, etcétera, valoración de avisos domiciliarios, las bajas, las ITES, y actualización, revisión de tratamientos, también todo lo que tiene que ver con la prescripción, y demandas inespecíficas que por lo que sea no podemos identificar, o porque el médico o la médico le ha dicho que tiene que hacer seguimiento por parte de él. Las claves para implantación de esto, pues la implicación colectiva y la cultura compartida. Cuando empezamos la investigación, el compañero mío, que era médico de familia, trabaja en un consultorio periférico, y siempre ponía de ejemplo esta mesa, ¿no? En esta mesa decía, hay 4 sillas, el de la enfermera, la administrativa, la mía y la del residente, porque también le parecía muy importante la docencia en los centros de salud. La clave, como digo, es la implicación colectiva y la cultura compartida, y esto es la última parte que quiero abordar, que es el trabajo en equipo. Todo esto no es posible si no hay trabajo en equipo. Ya en el documento de AP21, el proyecto AP21, se hablaba de la necesidad de consolidar y fortalecer el trabajo en equipo en atención primaria. Un estudio de burnout, el más amplio que se ha hecho en el Estado español, se hizo en Cataluña. Decía que los profesionales que tienen menor sentimiento de equipo están más agotados emocionalmente, más despersonalizados y tienen menor realización personal, lo que reforzaría nuestra hipótesis inicial de que el trabajo en equipo es un factor protector contra el burnout. Yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo todos. También hace referencia a un documento que se ha firmado recientemente, el 26 de mayo, entre SENFI y la FAECAD, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria, la Asociación de Enfermería Comunitaria y 2 asociaciones de administrativos de la salud, la de Administrativos de Salud y la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. También en este documento, que yo creo que es muy interesante, se habla del papel de la unidad administrativa, que tiene que ser más relevante y especializado. Este último es del National Health Service y es de ahora, está publicado en Avances en Gestión Clínica el 15 de junio, o sea, hace una semana prácticamente. Y habla que el 88% de la demanda de asistencia requiere algún tipo de coordinación. También dice que el sistema inglés se centra en el trabajo en equipo en la atención primaria y habla de incorporar profesionales de apoyo como administrativos, farmacéuticos, fisioterapeutas, etc. Me parece súper importante insistir en el trabajo en equipo, porque todo, no la gestión de demanda, o sea, no solo la gestión de demanda, quiero decir, todo lo que implantemos en la atención primaria, si hay un buen ambiente y un buen clima de trabajo en equipo y trabajo colaborativo, germina. Como digo yo, cualquier semilla germina. Si no,
todos son pegas por parte de todos. Y yo os animaría a considerarlo como un elemento fundamental. Desde Osakidetza y a raíz de la estrategia de atención primaria hemos hecho una campaña de trabajo en equipo. No sé si me quedan minutos, Diego. Poquito. Pues nada, pues os pongo si se oye el audio que tiene que ver con esta campaña y termino con esto, ¿vale? Y así ya luego... ¿Escuchan? No, escuchaban. Pues yo lo termino aquí. Lo termino aquí y nada, pues moitas grazas y lo que queráis. Luego, si queréis en el debate, pues podéis preguntarme lo que os parezca, ¿vale? Muchas gracias. Mira, estamos con la posición ¿no? Sí. Estamos en el momento contigo y después ya vamos a ir. Entonces, si esperas un momentito, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Hola, muchas gracias. Muy interesante. Se lo digo yo porque no creo que te escuches. Sí, claro. O vente. Pues díselo. La pregunta es, no sé cuánto tiempo lleva esto implantado, si está implantado, pero sí que me interesa mucho saber cómo la población ha reaccionado, porque sí que creo que todas las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo en que no se trata de hacer lo que el paciente demanda, sino lo que mejora su salud. Pero yo creo que si eso no está en paralelo de una campaña institucional hacia la población, puede ser una tarea muy ardua, muy desagradecida. Ellos han hecho una campaña, es que me gustaría preguntar cómo ha reaccionado la población y si la institución de los Osakidetza ha ayudado para este cambio de la sociedad. Sí. Me preguntan por aquí si, cómo ha reaccionado la población en estos cambios, si ya están completamente implantados y si los Osakidetza han ayudado a que la población asimile estos cambios. Sí. Oigo un poco justito, ¿eh? Me podéis hablar en gallego, porque tengo antecedentes gallegos, ¿eh? Mis padres eran gallegos. Así que me podéis hablar en gallego, a mí me cuesta hablarlo, pero bueno, vosotros me lo podéis hablar. Lo que pasa es que no oigo muy bien, ¿eh? Eso sí que no... Pero bueno, creo que lo que me estáis hablando es de la población, ¿no? De si se ha hecho una campaña a la población. Supongo que de la gestión de demanda me estáis hablando. Sí, de la gestión de la demanda básicamente, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, eso es otro de los temas que abordamos desde el principio, porque se identificó que era muy importante. Se han hecho campañas en ayuntamientos, en coordinación con los ayuntamientos, se sacaron trípticos también, y este que os he dicho de trabajo en equipo también explica qué es lo que puede ofrecer cada profesional en el centro de salud. Entonces, sí se han hecho campañas, sí. La última es esta de trabajo en equipo y luego se han hecho a nivel local iniciativas muy importantes, ¿eh? Yo conozco varias, por ejemplo, en Ondarroa, por ejemplo, que es una población costera nuestra, el JUAP de esa unidad de atención primaria se puso en contacto con la farmacéutica y con el concejal de sanidad del ayuntamiento y montaron, por ejemplo, un foro para explicar, hablar de la prescripción, de los procesos leves, del autocuidado, este tipo de cosas. De estas iniciativas se han hecho varias, ¿eh? Yo os he puesto este ejemplo, pero bueno, se ha hecho mucho en prensa, en revistas locales. Es importante que la población esté informada. De todos modos, hay un aspecto que creo que también tenemos mucho miedo al principio, porque creemos que la gente no va a reaccionar bien. Y si el abordaje es bueno por parte del administrativo, es muy difícil que la población rechace la atención de enfermería, salvo que sea un enfermero nefasto, nefasta, que también los hay, pero son excepcionales, o que no le conozca de nada, o que sea un cupo que esté cambiando continuamente. Normalmente la gente ya va conociendo a su cupo, y más ahora cuando estamos hablando de asignar cupos poblacionales a la enfermería también, con lo cual, bueno, pues yo creo que esto ha avanzado mucho en este sentido. Pero sí, es importante. Sí. ¿Alguna cosita más? ¿Cómo manejan
na cuestión da confidencialidade coa queixa do paciente, porque no centro de saúde que hai un mostrador corrido, Sí. e agora coas distancias tal, pois a xente acaba dicindolle ao PSG, pero aí porque, bueno, por unha cuestión íntima, non? Entón, que si teñen espacios específicos para entrevistarse cos pacientes, igual que temos resto das profesionales. Me preguntan, Maite, que cómo manejan el personal de administración, ya con esa foto. Escuchas, ¿no? Con esta foto os digo todo. Sí. Hicimos una identificación, intentamos identificar en los centros donde nos costaba mucho la implantación, intentamos identificar a través de una encuesta que contestó además un 47%, me parece, de personal administrativo, una respuesta bastante importante, qué dificultades tenían para la implantación. Identificaron 3 aspectos. 1, la confidencialidad, las áreas, la estructura arquitectónica que no era la más adecuada. 2, la formación. Y 3, las agendas de enfermería. Que las agendas de enfermería, sabéis que suelen estar muy colapsadas a veces con los controles de las enfermedades crónicas, que también se hizo una revisión de cuáles aportaban valor y cuáles no, pero también había muchos problemas. Entonces lo que hicimos es empezar a abrir, digamos, un trabajo a nivel de modificación de los espacios arquitectónicos en el área administrativa. Este es el Centro de Salud de Durango, que es una población de 34.000 habitantes. Había un mostrador muy pequeñito, donde se atendía todo, no había ninguna confidencialidad, y se hizo una pequeña obra y se pusieron mesas de atención, ¿de acuerdo? El modelo es o mesas de atención de este tipo, separadas, o me parece que os he puesto otra foto que es esta, que estas ya es en los centros más nuevos, ¿vale? En los centros más nuevos se han hecho despachos o despachos compartidos. Vale, en este centro, por ejemplo, esto es Amurrio, es un centro de salud recientemente construido y lo que tienen es administrativo también de referencia, que no he querido liarme mucho con eso, pero si os interesa también os puedo hablar, porque se habla muchísimo de mini equipos. Nosotros en el TRIAP trabajamos con mini equipos, es decir, un administrativo y más o menos 2 cupos de enfermería y de medicina, ¿vale? Entonces, claro, en mini equipos el abordaje todavía es muchísimo mejor. O sea, tanto para la atención reactiva como para la proactiva. Esto es Amurrio, ¿vale? Y veis que es un espacio amplio que tiene 3 despachos de atención y cada administrativa trabaja con 2 cupos, ¿vale? Muy bien. Yo diría una pregunta más, ¿no? Era la misma pregunta. Ah, vale. Dejamos. Paramos. Vale, muy bien, Maite, muchísimas gracias por todo. Pues nada, lo que queráis, si queréis, como tienes mi dirección electrónica, sí. Cualquier documento, porque yo creo que igual hay documentos que os pueden ayudar un poco, cualquier documento, cualquier cosa, y luego a nivel de enfermería, tenemos la subdirección de enfermería que está trabajando mucho con el tema de gestión de demanda y que os puedo dejar un contacto también con Lucía, por ejemplo, que es la que está trabajando con esto. ¿Vale? Y cualquier aclaración que necesitéis, pues nada, me llamáis. Mira, me dices si puedes enviarnos la presentación. Sí, claro, Sí. la presentación Vale. os la mando. Sí, Vale. y igual os añado el contacto de Lucía, de la subdirección de enfermería, porque veo que tenéis mucho interés en el tema de la gestión de demanda. Muy ¿Vale? bien, perfecto. Muchas gracias. Un Pues aplauso. moitas grazas. ¿Sigo conectado o me desconecto? No, ya cerramos, ¿no? Ya pagamos. Vale, muchas gracias. Chao. Venga, moitas grazas. Chao. Chao. Chao.